Hola, ¿sabes que por las tres primeras cifras de pi 3.14 en el mes 3, o sea marzo, y día 14 de cada año se celebra el Día Mundial de las Matemáticas? El número pi siempre ha estado ahí desde que el mundo es mundo, en todos los círculos y esferas de la naturaleza. Pero, ¿cuándo advirtió la humanidad su presencia? ¿El número pi tuvo algún descubridor? Es fácil imaginar que el inventor de la rueda repararía en que cuando ésta giraba una vuelta completa, la longitud que recorría era poco más del triple de su diámetro. Egipcios y babilonios intuyeron este número e intentaron aproximarlo, pero el primer matemático que tuvo un conocimiento preciso de la existencia del número pi fue Arquímedes de Siracusa. Arquímedes está considerado uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos. Su vida y obra son una leyenda. Inventó la catapulta, la polea compuesta, los espejos cóncavos y el tornillo sin fin que lleva su nombre. Utilizó con astucia la ley de la palanca, descubrió el principio fundamental de la hidrostática, el área y el volumen de la esfera y se anticipó casi 2000 años al cálculo integral. Este genial matemático murió durante el sitio de Siracusa, asesinado por un soldado romano que había recibido la orden de no hacerle daño. La leyenda cuenta que Arquímedes estaba tan abstraído en sus cálculos que no obedeció cuando el soldado le requirió que lo acompañara. Esa misma leyenda es la que afirma que sus últimas palabras fueron «Noli turbare circulos meos», no molestes a mis círculos. Lo que no forma parte de la leyenda es la inscripción de su tumba. Arquímedes pensaba que su mayor descubrimiento era el ingenioso la mayor aportación de Roma a las matemáticas, dado el desinterés extremo de los romanos por las mismas. Un siglo después, la tumba desapareció nuevamente y hoy en día se desconoce su ubicación, aunque algunos afirman que se encuentra en el hall de un hotel de Siracusa. Pero volvamos al descubrimiento del número pi. Arquímedes no usó esa letra para referirse a ese número. El símbolo de pi empezó a usarse hasta principios del siglo XVIII. Lo que descubrió es que para los círculos, ya sean grandes o pequeños, el cociente de la longitud de su perímetro y la longitud de su diámetro es constante. Esta constante universal de los círculos bien merece un nombre. Y en efecto, estábamos hablando de el número pi. La anterior definición del número pi como cociente es equivalente a la conocida fórmula de la longitud del perímetro del círculo. En efecto, dado que el radio es justamente el doble del diámetro, despejando la longitud L de la definición de pi, obtenemos que el perímetro del círculo es 2pi por radio. Veamos cómo Arquímedes siguió adelante hasta encontrar una fórmula para el área de un círculo. Este resultado es la primera proposición de su tratado sobre la medida del círculo y lo enunció del siguiente modo:
Todo círculo es equivalente a un triángulo rectángulo, uno de cuyos catetos es igual al radio y el otro al perímetro del círculo. De esta proposición podemos deducir fácilmente una fórmula explícita para el área del círculo. Esta es la fórmula que todos conocemos al día de hoy. Pero ¿sabes cómo se le pudo ocurrir una idea tan brillante? Veamos. Si cortamos el círculo en 4 porciones iguales, la figura resultante tendrá la misma área que el círculo original. Si la duplicamos, obtendremos una figura como esta, cuya área duplica la del círculo. La figura nos recuerda ligeramente a un paralelogramo, cuya área sí sabemos calcular y es base por altura. Podemos hacer la misma operación dividiendo el círculo en 8 partes esta vez. De este modo obtenemos una nueva figura que sigue teniendo el doble del área que el círculo original, pero de forma que cada vez se parece más a un paralelogramo. Si dividimos cada vez en más porciones el círculo como 16, 32, 64 o 128 partes, vemos que la figura resultante se parece cada vez más a un paralelogramo. Cuando el número de porciones tiende a ser infinito, la figura resultante sigue teniendo la misma área que el círculo y al duplicarla obtenemos un rectángulo de base L y altura R. Por tanto, el área del círculo efectivamente coincide con la de un triángulo rectángulo de base L y altura R. Y esto bien merece un eureka. Las fórmulas del perímetro y del área dependen de la constante pi, pero ¿cuál era el valor de este número? Pues si no conocemos su valor, de poco nos sirven las fórmulas. El genio de Siracusa también dio respuesta a esta pregunta en uno de sus resultados más notables. En la tercera proposición de su tratado sobre la medida del círculo, Arquímedes acota el valor de pi. Para entender su método, recordemos primero la fórmula del área de un polígono regular. El área de un polígono regular es la mitad del producto del perímetro por su apotema, esa distancia que va del centro al punto medio de sus lados. Comenzando desde aquí, la idea de Arquímedes consistía en partir de un círculo de radio 1, por lo tanto su área simplemente es pi. A este círculo le ubicó un polígono inscrito, es decir, dentro de la circunferencia, y también consideró otro circunscrito, o sea, por fuera de ella. Si denotamos por A1 el área del polígono inscrito y por A2 el área del polígono circunscrito, tenemos que el área de pi estaría en medio de ellas, lo que permite establecer su valor en la forma de esta desigualdad. Y dado que conocemos la fórmula para el área del polígono regular, podemos acotar el valor de pi. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos ahora ilustrar el método de Arquímedes con el hexágono. De la geometría, sabemos que un hexágono está formado por 6 triángulos equiláteros como lo vemos en esta figura. Si sabemos de que el hexágono inscrito tiene lados que miden 1, entonces su perímetro P es 6. Para calcular su apotema, consideramos un triángulo rectángulo que resulta de dividir uno de los triángulos equiláteros, para el cual ya conocemos que la hipotenusa es igual a 1 y que uno de sus catetos será la mitad de uno de sus lados, es decir, un medio. Aplicando el teorema de Pitágoras y desarrollando operaciones, obtenemos que la apotema es igual a raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, el área del hexágono inscrito, que de la geometría sabemos que es igual al perímetro por la apotema sobre 2, luego de hacer operaciones llegamos a que es igual a la mitad de 3 veces la raíz de 3. El hexágono circunscrito tiene lado desconocido, pero su apotema sabemos que es igual a 1. De nuevo,
Considerando un triángulo rectángulo obtenido de la misma manera que con el hexágono inscrito, podemos designar como x a su hipotenusa y x sobre 2 a un cateto. Así, por el teorema de Pitágoras, luego de resolver la ecuación resultante, se tendría que este lado desconocido es 2 veces raíz de 3 entre 3. Repitiendo los pasos nuevamente, el área del hexágono circunscrito es el doble de raíz de 3. Teniendo en cuenta que 2.598, o sea, 3 por raíz de 3 entre 2, es menor que 3.4642, o sea, 2 veces raíz de 3, llegamos a la conclusión de que el número pi se encuentra comprendido entre estos valores. La anterior aproximación no resulta muy precisa, pero Arquímedes no se quedó ahí. Siguiendo el mismo procedimiento que mostramos, hizo cálculos para los polígonos regulares de 12, 24, 46 y 96 lados, llegando a esta asombrosamente precisa acotación, y la verdad, esto definitivamente te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.